Ok, muchas gracias. Bueno, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está claro el mensaje, ¿no? Siempre que podamos hacer el bien, debemos mantenernos haciendo el bien. Siempre que podamos ayudar, debemos mantenernos ayudando. Siempre que podamos colaborar en algo, colaboremos. Eso nos dice que a su tiempo segaremos, ¿no? Siempre, la palabra de Dios siempre, siempre, siempre tiene como promesa una bendición para nosotros, ¿no? Sabemos que cuando decimos segaremos, tristemente mucha gente lo toma como que si yo doy, voy a recibir. Sabemos que quizás podemos ayudar a alguien económicamente, monetariamente, y simplemente el Padre nos alargue días, como se dice en la palabra, o simplemente nos libre de enfermedades, o simplemente saque un familiar de apuros, y todo eso es bendición, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, ya que esas son las bendiciones que el Padre pone para nosotros también, ¿no? Don Ernesto, si es tan amable, me hace el favor, segunda de Pedro 1, 5 y 6. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Dice así: esta lectura la hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción poderosa de su maravilloso Espíritu. Amén. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. Ahí nos está diciendo, entre todo lo que debemos agregar a poniendo toda diligencia, ¿no? Poniendo toda diligencia es haciendo las cosas bien, poniendo empeño, ¿ok? Como dice esa palabra derivada que muestra muchas cosas, como lo es de nuevo, ¿no? Con mucho de nuevo, para salir adelante en las cosas. Y sobre todo dice que tenemos que colocar un poquito a cada cosa para irla fortaleciendo, ¿no? A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, pero al ir agregando todo eso, como dice la palabra, simple y llanamente sabemos que estamos formando un conglomerado de cosas buenas para nosotros, y de ahí todo eso al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Entonces todo eso forma ese conglomerado de cosas buenas que nos llenan el espíritu para así seguir adelante, seguir perseverando y mantenernos firmes en la palabra de Dios y mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Vamos, doña Diela, si es tan amable, segunda de Timoteo 2:12. De Timoteo 2:12. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y el complemento más abajito, si le negaremos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel. Él no puede... el 12, doña Diana. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Amén. La palabra es muy clara, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con él. Eso nos lo dieron a entender hoy en el bautismo, ¿no? Allá donde, gloria a Dios, fuimos bautizados en Cristo Jesús hoy, nos dijeron eso, que el bautismo es esa especie de muerte y de nacimiento, ¿no? Cuando lo sumergen a uno del agua. Y aquí la palabra lo muestra como a esa manera de perseverar, ¿no? Porque cada vez que damos un paso en este hermoso mundo, como yo le digo, es una muestra de perseverancia, ¿no? Porque cada vez que queremos obedecer más a nuestro Padre amado, cada vez que queremos seguir más a Jesucristo, cada vez que queremos saltar al Espíritu Santo, pues son puntos de perseverancia, de obediencia, de temor,
¿no? Como siempre recordamos siempre recuerdo ese versículo que le encanta muchísimo a don Ernesto: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, todo eso nos hace ver que si sufrimos, también reinaremos con Él, porque estamos pasando por las penurias que Él pasó, digamos literalmente, ¿no? Pero si le negaremos, Él también nos negará. Entonces debemos mantenernos firmes como siempre. Es como el no perder ese ánimo, ¿no? El vernos quizás solos, pero saber que siempre tendremos un Padre Todopoderoso que está ahí para nosotros. Vamos a la siguiente. Vamos ahí mismo, esta se las leo yo, segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Sí, señor, aquí mismo. Dice, yo la leo, don Ernesto, yo la leo. Gracias. Ya, listo, bueno. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Una palabra hermosa, ¿no? Una palabra que nos dice y nos hace entender que simplemente debemos guardar, debemos retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿no? Pablo erigió un evangelio clásico, un evangelio hermoso, un evangelio basado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y así es que Él nos dice que tenemos que retener esa forma, perseverar en mantener esa palabra de Dios, no cambiándola, no yéndonos a derecha, no yéndonos a izquierda, no simplemente hiperbolizando el punto, porque muchas veces notamos que a veces cuando se predica la palabra se hiperboliza un punto para ponerlo como espectacular, sabiendo que simplemente no va al punto, ¿no? Hoy, como testimonio también lo doy, compartiendo con muchos hermanos, allá hablábamos de puntos que de verdad se ven en nuestras congregaciones, de pastores que exageran las cosas, gente que simplemente se aprovecha de la palabra de una u otra manera, pero eso también lo permitimos nosotros, no siendo solamente oidores. Por eso tenemos que llevar la palabra de Dios con nosotros siempre a que vayamos a la congregación, llevar la Biblia, estar atentos y no dejarnos engañar, porque esas son las puntos. La perseverancia también se basa en no dejarnos engañar, en mantenernos firmes, en querer aprender y siempre tener más conocimiento para que nuestro desempeño espiritual sea positivo, ¿no? En este hermoso mundo. Vamos ahí adelante, don Ernesto, esta sí léamela, usted hágame el favor, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedirte que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ese es uno de los puntos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Como lo dice ahí el versículo, con lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ellos comentan de que cuando escucharon que debían orar por el prójimo, no dejaron, se mantuvieron perseverantes orando, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, eso nos hace vivir un evangelio hermoso, ¿no? Mantenernos, llevar ese impacto emocional que es querer llevar la vida que llevó Jesús, ¿no? Tratar de ser como Él, llevar ese modelo siempre a cuestas, porque yo considero, a mi parecer individual, que nosotros como cristianos deberíamos de llevar a Jesucristo a cuestas, ¿no? Porque Él llevó una cruz muy pesada por nosotros, Él murió
en el Calvario por nosotros, y nosotros deberíamos de tratar de, aunque sea, asimilar muchas cosas de Él, pero para eso tendríamos que ponernos a cuestas y decir, Señor, mira, yo te voy a llevar conmigo así como tú llevaste esa cruz, porque esa es la premisa que yo tengo como cristiano, saber que no te considero una carga, sino una bendición, pero quiero que pongas en mí también peso para que me hagas mejor persona. Y esas son Eduardo, por ahí una palabra, que no me acuerdo dónde está, donde dice, toma mi cruz y sígueme. Mire que cuando usted acepta a Cristo Jesús, cuando usted lo acepta en su vida y usted quiere hacer las cosas bien y todo lo que usted haga sea para agradarlo a Él, usted está llevando la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque usted está esforzándose en agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, en todo lo que usted hace, ¿cierto? Y que usted sabe, y saber que usted le tocó dejar muchas cosas atrás que para usted eran buenas, pero que le tocó dejarlas porque para nuestro Dios no eran tan buenas. Entonces, claro, ahí nomás usted está dando la muestra de que usted lleva la cruz de Cristo en sí, porque aquellos que de pronto aceptan la palabra de Dios, pero simplemente lo hacen como de boca, ¿no? Pero no la toman en serio y con la responsabilidad que se requiere la palabra de Dios. Entonces, claro, ellos son los que la han tomado así como muy deportivamente. Pero cuando usted la lee y usted sabe que la palabra de Dios hay que tomarla con la responsabilidad y la seriedad que se necesita, porque estamos hablando es de Dios, ¿no? Del poder grande y maravilloso de Dios. Entonces ahí usted está llevando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? claro, así es, don Ernesto. Y esos son puntos que debemos de verdad hacerlo para agradar al Padre, es algo que debemos inculcarnos nosotros mismos muy adentro. Una de las cosas que yo he aprendido en este transitar de tanto pedirle al Padre que me haga entender cómo Él muestra sus caminos y cómo Él nos lleva de la mano, ¿no? Cómo nos toma de la mano y nos lleva, es el entender que nosotros como cristianos debemos simplemente tratar de aceptar la palabra de Dios en pleno, ¿no? Aceptar la palabra de Dios en pleno. Como dije anteriormente, no convertirnos en oidores y no dejarnos llevar por comentarios que simplemente sabemos que el enemigo ataca de una u otra manera, y eso es lo que a veces transgiversa la palabra de Dios, y eso es lo que nos hace equivocar, ¿no? Pero en ese punto, pues mantenernos firmes, porque eso es la perseverancia, mantenernos firmes, salir adelante, seguir adelante y luchar por ese principio hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Sofía, léame Hebreos 10:36, si es tan amable. Este es un versículo que a mí particularmente me encanta. ¿36 o 37? Hebreos 10:36. Bueno, amén. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Este es un versículo que de verdad le hace entender mucho a uno y le hace abrir los ojos y lo ayuda a uno a abrirle los ojos a las personas con relación a que mucha gente cree que porque el Padre promete algo en la palabra de Dios, Él tiene que cumplirlo, pero aquí dice que debemos tener paciencia, y esa paciencia significa perseverancia, mantenernos haciendo las cosas bien, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios como se tiene que hacer la cosa, porque todo se tiene que hacer bajo la voluntad de Dios y bajo el mandato del Padre, ahí viene la promesa, ¿no? Pero mucha gente considera que solamente porque le ora al Padre, el Padre tiene que, no sé, darle casa, carro y todo el cuento. Solamente porque le ora al Padre, el Padre tiene que levantarle a las personas de la cama que están enfermas. Solamente porque le ora al Padre,
tiene que solucionarle los problemas de desempleo. Y son cosas que no llega la gente a entender. Y estos versículos así son hermosos y son cosas que yo por lo menos he tomado para mí personalmente, para explicarle a la gente, ¿no? Que tenemos un Dios misericordioso, amoroso y todo, pero que tampoco soporta la impiedad, que tampoco soporta que se burlen de él y que tampoco está para dejar pasar todas las cosas, ¿no? De hecho, en este mismo Hebreos 10, aquí adelantico, del 26 al 31, tenemos la advertencia del que peca deliberadamente, ¿no? Ajá. Y son cosas que debemos tomar muy en cuenta, porque ese versículo 31 de Hebreos 10, donde dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es algo que le abre los ojos a la persona cuando cree que Dios solo es amor, que Dios solo es misericordia y que Dios nos perdona por todo. No, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque sabemos que si seguimos en la impiedad, pues el Padre como dice él, nos raerá, ¿no? Como él hacía con toda la gente impía y con toda la gente que hacía mal en el pasado. Edward, ahí ese versículo que lo hemos tocado mucho aquí también es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra. Entonces, si nosotros no lo buscamos a Él, ¿cómo queremos recibir? Entonces, claro, nosotros tenemos que buscarlo a Él, pero buscarlo con el corazón sincero, corazón limpio. Cuando ya lo tengamos a Él, entonces Él sabe de qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Y Él nos la hace llegar cualquier necesidad que usted tenga, Él nos la hace llegar si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque pues, yo no voy a bendecir al que está haciendo las cosas malas, tampoco lo bendigo. Es que ese es el punto, don Ernesto, y la tristeza que da muchas veces es que hay mucha gente que solamente porque, o sea, como siempre hemos dicho aquí, como lo ha tocado el hermano David, como lo ha dicho usted mismo, y como de verdad yo he visto mucha gente que cree que porque tiene la Biblia, porque lee la palabra, porque se para de madrugada a orar, porque va para el culto, pero tú vienes y le examinas el corazón y simplemente no tienen nada que entregarle al Padre. No es que le entreguen al mundo, no es que le entreguen a su círculo social, no es que le entreguen a las personas que están con ellos, pero sabemos que si tú dices y te abocas a decirle al mundo que eres un cristiano, tienes que entregarte al Padre, tienes que entregarle tu vida al Padre, tienes que amar al Padre por encima de cualquier cosa y cualquier persona en este mundo. Y esas son las cosas que muchas veces no entienden de que yo pido, pero no llega mi oración. Yo pido y ¿qué pasa? Porque es como, por lo menos es el caso cuando yo le dije a Yuseli, ¿por qué lloras? O sea, simplemente no crees que hay un Dios vivo que puede sanar al señor Juan Carlos. Gloria a Dios. Igual cuando necesitamos un versículo, un versículo que de verdad, unos versículos que me llamaron mucho la atención, que los leyó el pastor ayer, se los voy a compartir, están en Habacuc, creo que es, sí, Habacuc, Miqueas, Nahum, Habacuc, para Habacuc 3:17, del 17 al 19, dice así, la palabra de Dios dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Esa es una palabra que de verdad me llegó a mí, al corazón, me llegó a la mente, me llegó al espíritu, de saber que eso es lo que todos debemos hacer, no quejarnos ante lo que nos pasa en el día a día, que si tenemos arroz para comer, comemos arroz, mira que el arriendo, bueno, vamos a decirle al Señor que nos aguante 1 o 2 días, que de verdad el Padre yo sé que nos va a sacar adelante.
mira que hace falta esto para la casa, bueno, vamos a ver, pero de verdad cuando la gente entra en esa desesperación de verdad de no confiar en un Dios todopoderoso, un Dios viviente que lo puede todo, sino que entran en el afán, en el bendito afán de siempre, pues es triste, ¿no? Es triste el saber eso, que no confían en un Dios viviente, que no confían en un Dios pleno, en un Dios todopoderoso, que los quiere y que los cuida y que simplemente siempre va a meter la mano por ellos, ¿no? Pero esas son cosas que, con las que uno como quien dice, ve y aprende a lidiar. Edward, tú dijiste Habacuque. Habacuc 3, del 17 al 19. Ah, ya, listo. Ya. Eso. Si quiere, guárdelo por ahí, don Ernesto, que de verdad es excelente palabra. Excelente palabra. La gente a veces no lee a estos profetas porque les dicen los profetas menores. Yo creo que de verdad el hecho de que ellos tengan libros cortos no los hace menores que los demás. Simplemente al ser profetas es porque tuvieron esa comunión con Dios y tienen palabra de Dios con ellos. Así que simplemente yo no los considero profetas menores, los considero profetas que quizás el Padre los usó poco, pero los usó de buena manera, porque estas son palabras que le llegan a uno al alma y lo llenan de mucha espiritualidad. Doña Diela, hágame el favor. Vamos a leer un salmo hermoso. Léame Salmos 16:8. Bueno, amén. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén, amén. El decir conmovido, muchas veces a nosotros nos suena a que quizás nos aturde algo, como que ay, nos pone muy sensibles. No, el término conmovido puede ser también que nos, de firmeza, ¿no? De mantenernos ahí. Por eso cuando el salmista dice aquí, no seré conmovido, dice que se mantendrá firme, que estará perseverante en el Señor, porque a Jehová ha puesto delante de él. Siempre lo ha puesto delante de él y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor lucha nuestras batallas, que el Señor pelea por nosotros, que el Señor nos cubre con su diestra para protegernos y para sacarnos adelante. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, porque si sabemos que el Padre nos protege, ¿a quién le vamos a temer? No tenemos por qué temerle a nadie, es simplemente cosa vana. Si le tememos a alguien es porque no estamos en Cristo. Lo que dice, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, si Dios contra nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Imagínense, Dios está con nosotros, ¿qué nos puede tocar? ¿Qué nos puede dañar? Nada, porque Él está tocando ni protegiéndonos. Claro, es que sea así. Y si usted lo cree, las cosas se le dan exactamente como está aquí, porque dice la palabra dice que para el que cree todo le es posible. Amén, 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 amén. Así es. Esa es la manera que debemos de pensar siempre, ¿no? Vamos. Sofía, por favor, primera de Timoteo 6:12, si está por ahí, si no se me perdió, si está ocupada, diga, no se preocupe. Primera de Timoteo 6:12. Ya vamos a cerrar. Primera de Timoteo 6:12. Amén. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelea la buena batalla de la fe? Yo en estos días estaba de verdad leyendo la palabra y estaba analizando todo lo que evoca la fe, ¿no? Ese punto maravilloso de entender que tenemos un Dios viviente, que tenemos un Dios creador que nos cuida y nos protege y que simplemente pues está para nosotros. Al pelear la buena batalla de la fe, yo me autoinculqué una cosa, que nosotros debemos mantener nuestra fe en alto, ¿no? Debemos mantener nuestra fe intacta
y usé un acrónimo en ese punto como una manera de pensar mía, ¿no? Porque yo dije, mantengamos la fe en alto sin dudar y así podremos caminar sobre el agua, ¿no? Recordemos que Pedro, cuando vio al Señor caminando sobre las aguas, se dio a caminar sobre las aguas, pero se empezó a hundir y nuestro Señor Jesucristo simple y llanamente le dijo, Pedro, hombre de poca fe. Por eso él empezó a hundir en el agua y eso es lo que a mí se me vino en estos días, ¿no? Estudiando la palabra, que debemos mantener nuestra fe intacta, sin dudar, y así podremos caminar sobre el agua, porque es una manera de decir que siempre nos vamos a mantener salvos en esa batalla hermosa. Ajá. Sí, la palabra de Dios. Es que ahí es donde uno empieza, Eduardo, porque es que mucha gente lee la palabra y no la entiende, ¿sí sabe? Sí. Y por eso les da pereza. Y dicen, no, es que yo leo y yo no entiendo, pero mire, cuando usted empieza a entender la palabra, esa parte de ahí, mire donde dice que Pedro, cuando Dios le dijo, pues ven, entonces Pedro se salió de la barca y empezó a caminar. Pero llegó un momento en que se distrajo, por eso es que uno dice, por ejemplo, puesto los ojos en Jesús, porque si él no separa la vista de la presencia de Jesús, él sigue caminando. Claro, pero él se dejó caer por el ruido y por el viento fuerte que estaba haciendo y ahí dudó y ahí no empezó a hundirse, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, si uno empieza a andar, a creer en nuestro Dios y a creer en su poder y grande y maravilloso, usted se puede mantener a flote, usted se mantiene a flote porque Dios lo mantiene allí sobre las aguas, como se dice. Entonces, es eso, pero cuando usted empieza a flaquear y a dudar, ¿será que sí o será que no? Entonces ahí es donde las cosas no se dan. Una de las cosas que yo he aprendido de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos ser dubitativos, no podemos estar con dudas, debemos decir sí o no. Y eso es lo que nos mantiene firme delante de nuestro Padre, porque eso es lo que no nos hace mentirosos, eso es lo que no nos hace tener problemas en nuestra vida, porque simplemente si sabemos que no debemos mentir, pero estamos implicados en algo, así no hayamos querido, sabemos que tenemos que pagar nuestra parte de culpa y mira, sí, pasó esto, sí, o si no, no, porque sabemos que si nos vamos por otro camino, simplemente fallamos. Vamos ahí a Hebreos 12, 1 y 2. Don Ernesto, si estás amable. Listo. Ya vamos a cerrar, que el tiempo está con nosotros. Hebreos 12, 1 y 2 dice. Sí, señor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, amén. Excelente palabra, maravillosa palabra. Fíjese, gloria a Dios que la palabra de Dios siempre llega al punto exacto. La palabra de nuestro Padre jamás vuelve vacía, así como él mismo lo dijo, ¿no? Por allá por Isaías. Y de verdad es una de las cosas, fíjese lo que usted dijo, puesto los ojos en Jesús. ¿Ve? O sea, fácil y sencillo, simple y llanamente ver a nuestro Redentor, seguirlo a Él, estar con Él, en Él y para Él, y eso simple y llanamente nos lleva por un camino de perseverancia y nos mantiene firmes. Es que lo que decimos, o de pronto yo he hecho mucho énfasis en eso, y es que nosotros debemos mantener esa fe, ese amor hacia nuestro Señor Jesús, porque es que Él, todo lo que hizo aquí, Él, como decimos muchas veces, Él siendo el dueño del oro y de la plata, siendo el rey de reyes, el rey soberano de todo el mundo, y se hizo pobre para enseñarnos humildad, para enseñarnos perdón, para enseñarnos la paz, porque es que
Imagine usted que él ponerse, ¿por qué dice la palabra que él le lavó los pies a los apóstoles, siendo el rey soberano del universo? Señor. ¿Por qué hizo eso? Por enseñarnos humildad. Es una forma de enseñarnos a nosotros. Por eso cuando uno escudriña la palabra, uno aprende tanto, porque ahí se da uno cuenta que nuestro Señor Jesús nos está... Todo eso que Él hace es dándonos una enseñanza a todos nosotros, cómo debemos comportarnos y cómo debemos seguir su palabra, porque es que toda la palabra de Dios es una enseñanza para nuestra vida, para cómo crear la familia, cómo educar los hijos, cómo comportarse con la esposa, el esposo. Es decir, todos esos detalles, que todo está ahí en la palabra. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ya para cerrar, vamos a Romanos 12, 12. Yo se los leo. ¿Ok? Romanos 12, 12 dice así. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué más podemos pedir para entender este versículo tan hermoso? Gozosos en la esperanza. La esperanza es mantener la fe siempre, la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Creador, en saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y que siempre nos cuida. ¿Ok? Ahí es donde estaremos siempre gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Sí, sufridos en la tribulación porque debemos quizás padecer muchas cosas para ser probados, ¿no? Para ser pesados, para que el Padre se dé cuenta de que estamos en Él, con Él y para Él, como digo yo, manteniéndonos firmes ahí y simplemente siempre con los ojos vueltos a Él y constantes en la oración. Claro. Lo que siempre tenemos que hacer. La oración es la comunicación más cercana que tenemos nosotros a hablar con nuestro Padre, y tenemos que mantenernos constantes en la oración ante todo punto, ante todo punto. De verdad, si tenemos un día de victoria, si tenemos un día donde no fallemos, si tenemos un día donde no pensemos mal, si tenemos un día donde quizás dormimos todo el día y nos paramos y dijimos, hoy no hice nada malo, Padre, te agradezco por este día, porque sé que por tu misericordia no sucedió nada de lo cual arrepentirme, pero te agradezco, Padre, que me das la vida, que me das el alimento, todo. Y toda esa oración siempre llega al Padre para mantenernos firmes en Él y perseverantes en Él. Y de verdad, pues bueno, gloria a Dios, tengo que dar agradecimiento pleno al Padre. Fíjese, don Ernesto, cómo son las cosas. La palabra, fíjese lo que yo le había dicho, si no se conectaba a otra persona, pues lo dejábamos para mañana. Dios nos puso a Sofía, de verdad, era la que necesitaba. Yo con mucho gusto, de verdad, predico la palabra de Dios, me encanta. Claro, y porque, y más como siempre le... Mire qué niña, por ejemplo, es como dije yo en estos días, que yo, ¿te acuerdas que yo dije que yo felicitaba y exaltaba a Sofía por la perseverancia de ella? Porque esa es la perseverancia, de estar ahí pegados todos los días, y ella nunca falla, uno nunca la ve que ella, no sé, de pronto es que no me acuerdo cuántas veces habrá fallado Sofía, pero la verdad, se cuentan con los dedos de una mano y sobran. Pero sí, así, muy pocas, sí, y de verdad, pues, le agradezco a Dios eso, la perseverancia de Sofía, y como yo les digo, yo de verdad no siento complejo. Yo, si estamos 3 o 4, la gloria es para Dios. Siempre y llanamente hay que alabarlo a Él, hay que dedicarle todo a Él, hay que agradarlo a Él, y ya Él, como siempre decimos, pues nos bendecirá, ¿no? Como siempre pedimos bendición, tenemos que pedir bendición para todos. La bendición es algo que no podemos negarle a nadie. Gloria al Padre por eso. Y de verdad, pues, bueno, la palabra fue esta. Ya vamos a cerrar un momentico. Ahí ya nos volvemos a conectar. Hacemos los comentarios de rigor, como siempre. Y vamos a la oración, ¿sí? Para descansar, porque de verdad que ya mañana hay que trabajar. Y gloria a Dios, hoy fue un día de victoria, pero de verdad que me dejó bastante cansado porque hicimos mucho y la actividad estuvo plena, ¿no? Para la gloria del Padre, maravillosamente. Esa bautizada estuvo muy chévere.